Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oestergel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Creo que nos empobrecemos nosotros si ponemos toda la mirada en el Papa y en repetir frases del Papa y en contar anécdotas del Papa y en decir qué lindo y qué interesante y qué bueno y qué diferente y qué es. Bueno, ya está. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano y atrás de los controles, Quique Di Masi. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Ese bien Bien, hacia muy alargado, bien. ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese bien hacia alargado? Es un bien alargado porque no, estoy esperando siempre poder reflexionar con vos y con los amigos sobre cosas, sobre las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Nada más y nada menos. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Qué linda película esa. Sí. ¿Y qué cosas de la vida tenemos ganas de reflexionar hoy o vamos a reflexionar hoy? Es como una necesidad de parar de tanta información. Estoy hablando ahora de la Iglesia, del Papa Francisco, de todo lo que se movió a su alrededor. Siempre va a ser tema para nosotros, pero a veces dentro de tanta información o de lo que uno lee se pierde, me pierdo. Los demás a lo mejor pueden, pero para los que estamos siempre distraídos porque hay cosas que nos entusiasman, que están afuera y que las queremos, de golpe nos cuesta un poco parar a ver en qué condiciones estamos internamente. Esta necesidad de silencio y necesidad de volver a encontrarnos, y sobre todo cuando hay cosas que nos tocan particularmente, o expectativas o dudas que tienen que ver con salud, con enfermedad de unos, de otros, cosas que nos inquietan y que nos inquietan seriamente. Y entonces la necesidad de parar a decir, me busco, me encuentro confiada, confío en Dios, me pongo en las manos de Él. Me cuesta. ¿Qué hago? Porque cuando a uno lo sacuden los acontecimientos por ahí, se siente como que sí, yo me pongo en manos de Dios, pero esta cosa tan humana que tenemos, ¿no? Y que a los apóstoles también les pasó, ¿no? A todos nos pasa. Sí, el tema de todo lo que ha ocurrido a partir de la elección del Papa Francisco es muy rico, es muy interesante, es muy bueno, pero no deja de ser algo que pasa afuera. Y yo creo que se empobrece una iglesia que solamente habla del Papa, porque en realidad el Papa, bueno, es el Papa, pero a nosotros nos pasan muchas cosas. Creo que nos empobrecemos nosotros si ponemos toda la mirada en el Papa y en repetir frases del Papa y en contar anécdotas del Papa y en decir qué lindo y qué interesante y qué bueno y qué diferente y qué es. Bueno, ya está. Tenemos otro Papa, que es distinto que el anterior. Aprendemos muchas cosas, está bien, pero en tu vida concreta, ¿cambió algo? ¿No cambió nada? Recién vos decías lo de la confianza. ¿Todo esto te lleva a confiar más? ¿Estamos en el mismo punto que antes?
A mí me parece que si uno mira bien lo que está haciendo el Papa Francisco, que es hablando muy poco y haciendo muchas cosas, lo que uno tiene que hacer es lo mismo. No es ser como él, es ser como uno. Imitarlo es imitarlo en su originalidad. Él es un hombre de pocas palabras, muchos gestos, que me invita a mí no a hablar de él, sino a ser yo de pocas palabras y muchos gestos. A que concretamente en la vida yo sea capaz de todo eso que ya lo hablamos muchas veces, ir aterrizándolo en gestos y en situaciones concretas, para lo cual hace falta mucha confianza, porque lo que él propone, convertir en gestos, requiere mucha confianza en Dios. Si él te dice que o hace y vive de tal manera que, por ejemplo, pone a los más pobres por delante de todas las demás preocupaciones, bueno, yo en mi vida me organizo de esa manera, estoy atento realmente a los que necesitan alrededor mío. ¿Es lo primero? Bueno, sí, pero además tengo esto, tengo... Bueno, en última instancia hay una cuestión de confianza también. Me voy a dejar llevar, voy a ser capaz de preguntarme en serio quiénes son los más necesitados que me rodean. Lo más probable es que la primera sensación sea, bueno, que hay mucha gente que no tiene que comer, que hay comedores, que hay niños en la calle, que hay chicos... No, cerca tuyo te digo, en tu familia, entre tu gente, entre tus amigos. ¿Quién es el último? ¿Quién es el que necesita, donde vos realmente podés hacer algo? Eso es hablando de otros. Yo digo, también hay un pobre dentro mío. Uh-huh. Que a veces, por eso hablo de la necesidad de mirarnos, Uh-huh. de mirarnos nosotros. ¿Qué tengo de rico, qué tengo de pobre dentro mío? Y cuando, insisto, se toca en cosas que tienen que ver con la enfermedad, por ejemplo, que te pone a prueba muchas veces, entonces el mirarse y ver a dónde tengo mi fortaleza y a dónde está mi debilidad. Quizás uno, por eso también digo esto de ser tan humanos, que uno quiere controlar la vida, la enfermedad, la muerte, todo quiere controlar. Entender que el control de la vida y de la muerte, que son lo más básico y lo que está siempre, no está en nuestras manos. Está en nuestras manos ver cómo las circunstancias, vamos afrontando las circunstancias, pero hay una necesidad de entrar dentro de uno y ver cómo está. Y sobre todo cómo está en esta confianza. ¿Y vos cómo lo haces? Y a mí me cuesta porque yo también quiero controlar, casi como quería controlar la vida de mis hijos, si llegaban, si se iban, si estaban, si los deberes y la edad, esas son cosas tontas. Pero yo necesito entrar en mí y decir a dónde estoy tecleando acá, qué me está pasando, que no puedo ponerme confiadamente en las manos de Dios. Si yo hablo de eso. Uh-huh. Pero a veces, con honestidad, buscándome, me doy cuenta de que... ¿Y eso me te parece preocupa. que es por una debilidad tuya, por una falta de fe, por algo que vos haces mal? No lo sé. Yo supongo que una debilidad mía, y sí es una debilidad mía. El querer tener, el no vivir plácidamente dejando que las cosas lleguen y confiando en que es un proyecto de Dios que por algo es. Uh-huh. Nunca se me ocurre pensar por qué a mí, Uh-huh. eso no, Uh-huh. pero sí me cuesta, bueno, por algo es. Uh-huh. Y también está dentro del proyecto. Uh-huh. Y si estoy dentro de un proyecto, también voy a tener su ayuda y las armas necesarias para seguir.
Entonces, no es una debilidad tuya. Es decir, es muy importante cuando aparecen esas dudas y esa sensación de que yo tendría que confiar, tendría que poder, si yo hablo de estas cosas, yo tendría que ser capaz de... Es muy importante no dejar colar ahí la culpa. Ya sé que yo tendría muchas cosas, pero yo hay muchas cosas que no puedo, no por culpa, sino porque soy ser humano, porque soy finito, soy frágil, soy hecho así. Entonces, la confianza de la cual vos hablás es una confianza en un Dios que está más allá de los propios límites y en la propia incapacidad, pero esa incapacidad no es algo malo de uno, es incapacidad nada más. Yo no puedo enojarme conmigo o sentirme culpable de no volar. No, los seres humanos no volamos. Yo no puedo sentirme culpable de no saber hablar en japonés. No sé hablar japonés. No puedo sentirme culpable de tener determinados miedos o determinadas dudas. Los seres humanos somos frágiles y las tenemos. Y confiar es saber que todo eso, lo que vos decías, bueno, todo esto forma parte de un plan de Dios y de una cosa que va más allá de todos nosotros. Pero corramos el tema de la culpa, porque si metemos el tema de la culpa, entonces sí que no entendimos nada.
Soplar sobre la herida. Voy a leer un fragmento del libro del Abbé Pierre, Dios mío, ¿por qué? El Abbé Pierre falleció teniendo 93 años, no hace tanto, hace poco, y fue el fundador de Maús. Nació como ayuda a los sin techo. ¿Por qué vivir? A menudo me preguntan cuál es la finalidad de la vida. A pesar de tanto absurdo, conservo una certeza que me acompaña desde mi encuentro con Dios en la adoración, cuando era un joven fraile capuchino. De modo que temblando con la inteligencia escandalizada, pero con la convicción del corazón y de la fe respondo: la finalidad es aprender a amar. Amar consiste en que cuando tú, el otro, eres feliz, entonces yo soy feliz también. Y cuando tú, el otro, eres desgraciado o sufres, entonces yo también lo paso mal. Es tan simple como eso. Entonces digo, la vida es un poco de tiempo ofrecido a unas libertades para que, si quieres, aprendas a amar, con la certeza de que habrá que luchar contra el mal. Y el sentido de la creación, que el amor responda al amor. Si no existiera ese punto culminante en el que de pronto dos libertades pueden consagrarse y amarse, toda la creación sería absurda. Con el transcurso del tiempo me he dado cuenta de que es importante distinguir correctamente entre la felicidad y el amor. Aunque la alegría que acompaña al amor es incomparable a cualquier otra y produce la mayor de las felicidades, es frágil y no impide los sufrimientos. Por tanto, amar no impide sufrir, como la Virgen María le decía a Bernadette: en esta vida te prometo que te enseñaré a amar, pero no forzosamente a ser siempre feliz. Naturalmente todos los humanos buscan la felicidad, pero vivir una vida cristiana auténtica no es buscar la felicidad a toda costa. Es buscar amar, al precio que sea. Al decir esto, soy muy consciente de una deriva que hay que evitar y en la cual muchos cristianos muy piadosos han caído, la del dolorismo. Contrariamente a lo que siempre se nos ha enseñado, el mérito no guarda ninguna relación con la dificultad. El mérito se mide por el amor con el que se realiza un acto, y no por lo que cuesta. Dolorismo. El dolorismo es una abominación y una caricatura de la vida cristiana que consiste en buscar el sufrimiento, o en complacerse en él, con el pretexto de que Jesús sufrió. No, simplemente hay que aceptar la vida tal como se presenta. Y si no cabe evitar un sufrimiento, entonces más vale aceptarlo con amor antes que rebelarse o rehuirlo encerrándose en uno mismo. Fundamentalmente, la condición humana es sufrimiento. Se sufre físicamente, psíquicamente, moralmente. Se sufre por no poseer ciertas cosas y luego se sufre por perderlas o por temer perderlas. Sí, el sufrimiento constituye nuestra suerte común. Pero como cristiano no llegaría a las mismas conclusiones que Buda. Según él, por lo que he podido comprender, tanto a través de la lectura como a través de las conversaciones con mi amigo el Dalai Lama, hay que hacer lo necesario para no sufrir más. El objetivo de la vida se convierte entonces en una ascesis y una ética de vida exigente que apunta a suprimir la causa fundamental de todo sufrimiento, el deseo. Para el discípulo de Jesús, el camino es completamente distinto. No se trata de eliminar el sufrimiento de la vida hasta erradicar cualquier deseo, sino de reaccionar frente a él mediante el compartir y la ofrenda.
Si frente al sufrimiento propio o si frente al sufrimiento ajeno se entra en una comunión con los demás, entonces la luz aparece. ¿Cuántas veces habré vivido esta experiencia conmovedora junto a un enfermo grave, junto a un hombre desesperado? Solamente el hecho de estar en comunión verdadera con él aporta una luz que sublima este sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento puede vivirse como un trampolín hacia el compartir. Siempre es un mal, y jamás debe buscarse ni magnificarse, pero este mal puede conducir a culminaciones de humanidad. Hace poco me enteré de que un psicólogo muy reputado, Boris Cyrulnik, explicaba esto a propósito del desarrollo psicológico del individuo, demostrando que ciertas fisuras y heridas profundas de la infancia podían permitir un crecimiento del ser y por tanto considerarse como una maravilla del dolor, según el título de una de sus obras. Eso es precisamente lo que pienso de la vida en general. Cualquier sufrimiento superado es una ocasión para un crecimiento, para un progreso en la conciencia. Esto fue un fragmento del libro Dios mío, ¿por qué?, de l'Abbé Pierre. Soplar sobre la herida. Este es un programa emitido con anterioridad. Sí, pensaba eliminar el deseo. Y yo creo que también lo hemos bastardeado la palabra deseo. Ujú. Porque se usa como algo que no está bien desear. Soplar sobre la herida. Realmente de una gran riqueza el texto de l'Abbé Pierre, y de todo lo que estuviste leyendo, me parece muy muy importante todo eso del dolorismo y de que la superación del dolor y el sufrimiento no es la eliminación del deseo, sino la capacidad de compartir. Uno supera el dolor no eliminando el deseo y las ganas, sino siendo capaz de estar atento al dolor y de compartir con los demás. El otro día tuve la oportunidad de charlar con el padre Juan, la verdad que no sé el apellido, Aguirre creo que se llama, que es el capellán del Hospital de Niños Gutiérrez. Y yo le preguntaba cómo era eso de ser capellán en un lugar con tanto dolor y con tanto sufrimiento de niños, nada más y nada menos, en donde el dolor es como que más grande y es ese dolor inocente. Y me decía, no, pero esto es lindísimo, es un lugar bárbaro, yo disfruto tanto estar acá en el hospital. Y le digo, me asombró un poco, le dije, bueno, pero tiene que estar pasando cosas muy duras también. Me dijo, mira, acá pasan cosas muy difíciles, pero es un lugar tan lleno de amor, que lo que realmente es una experiencia de amor. Y cuando hay mucho dolor y mucho dolor de niños y mucha mamá llorando, junto con eso hay tanto amor conteniendo todo eso, que al final del día, con lo que uno se queda, es con esa experiencia de amor. Y me acordaba de eso cuando leías lo del dolorismo y lo de que esa solución, por decir así, que se busca muchas veces desde las corrientes orientales, que hablan de la supresión del deseo, como que es un camino que para nosotros los cristianos como que no nos sentimos cómodos ahí. Realmente no se trata de no desear, de no sufrir, de escapar del dolor. Se trata de amar y de la capacidad que tenemos los seres humanos de superar el sufrimiento, todo tipo de sufrimiento, compartiendo, creciendo, amando.
Cuando el padre el otro día nos despedíamos y le agradecí la charla que habíamos tenido y le dije, bueno, che, qué bueno todo lo que estás haciendo acá, que esto y lo otro. No, pero me decía como que no le tenga lástima, que esto es un lugar bárbaro, me decía. No, este es un lugar maravilloso, yo lo disfruto mucho. Uno casi sin querer se ponía en la actitud de decir, uy, pobre tipo, mirá dónde está. Qué negador. No, el tipo estaba bárbaro, porque realmente la experiencia de él es la del amor que hay en ese lugar, que es mucho más grande como experiencia que el dolor que debe ser también enorme, ¿no? Sí, uno sabe eso cuando uno tiene un sufrimiento u otro y lo habla, ya solo con abrir la boca hay un alivio, porque uno está siendo escuchado y acompañado. Quizás cuando vos decías del padre Juan, estar en el Ricardo Gutiérrez sí es una experiencia de dolor permanente, digamos, en cuanto a los chiquitos y a sus mamás, pero uno ha estado en lugares donde no había dolor ni sufrimiento, todo lo contrario, fiesta y alegría aparentemente, y una falta de amor tan grande que era muy doloroso también. Uh-huh. Estar en una explosión de cosas extrañas y de ruidos y de globos y de no sé qué, y sentir que había una falta de amor en eso enorme. Parecen cosas contradictorias, el dolor y sin embargo estar todo el amor puesto ahí, ¿no? Eso se entiende. Cuando uno se siente que alguien lo acompaña, le da una mano, es un alivio enorme, eso. Sobre todo es muy importante tenerlo en cuenta como un camino y es muy importante enseñarlo. Hoy en día la cultura en la que estamos más bien les enseña a los chicos, sobre todo, a escaparse del dolor, que a vivirlo, a enfrentarlo y a incorporarlo a la vida. Y por eso mismo es una cultura que tiende a distraerte del dolor. Entonces, en los chicos, sobre todo, y en los adolescentes, se nota más todavía, la diversión es evasión, es alienación. No es la diversión de aquel que comparte simplemente y que se divierte. Por eso tanto problema de alcohol, tanto problema de violencia, porque si la solución que tenemos al dolor es el no deseo, la evasión, lo estamos empujando directamente al alcohol, a la droga, a la violencia, a todos lados. Si la solución al dolor es el compartir, el acompañarnos, el hacer cosas positivas, el crear, entonces estamos mostrando otro camino bastante diferente. La cultura en la que vivimos quiere hacernos no pensar en el dolor, nos empuja de cabeza a la evasión. Sí, pensaba eliminar el deseo. Y yo creo que también lo hemos bastardeado la palabra deseo. Uh-huh. Porque se usa como algo que no está bien desear. Uh-huh. Y uno desea, y desea el bien del otro, y desea estar contento, y desea compartir, y el deseo es importante. Y desea superarse, y desea estudiar, y desea, no sé, aprender. El deseo es fuerte, es un motorcito. Depende de qué lo carguemos al motorcito, pero es fuerte. El espíritu humano está lleno de deseo y de ganas de crecer. Nos confundimos cuando lo consideramos a eso o se convierte en angustia, pero no tiene por qué ser angustiante el deseo. El deseo, es ganas de. Hay muchas cosas muy buenas que uno tiene ganas y que si se propone hacerlas y sobre todo si se propone hacerlas con otros, se convierten en realidad y hacen que uno vaya creciendo. Ese dolorismo del que hablaba el texto que escuchábamos recién tiene una frase muy linda, es decir, como Jesús sufrió mucho
tenemos la excusa de ese sufrimiento para hablar del dolor como algo bueno. Pero el dolor no es algo bueno, lo único bueno es el amor. En el dolor, si hay amor, se nota más el amor, y entonces se convierte en algo mejor todavía. Pero el dolor en sí mismo es dolor nada más. Y el cristiano no se distingue por su capacidad de sufrir, o por el dolor que tiene, o por todas esas visiones tan negativas y tan amargas de la vida que muchas veces vienen de los mismos cristianos. El cristianismo, la característica, el fondo, todo, es la capacidad de amar y concretar esa capacidad de amar en la gente que tenemos bien cerca.
Soplar sobre la herida. Decíamos de la confianza y de ponerse en las manos de Dios, y vos hablaste de María, de la Virgen, de la mamá de Jesús, y ella sí que se tiró a la pileta y dijo: aquí estoy. Sí, la verdad que buscando un texto del Evangelio que nos hable de la confianza, se nos ocurría que más que un texto, la palabra confianza evocaba la figura de María, ¿no? La Virgen no solamente se tira a la pileta en el momento en el que acepta ser la madre de Jesús, sino que es toda una vida de confianza, toda una vida puesta en las manos de Dios, y una vida vaya si difícil y vaya si extraña, ¿no? Una vez a la Virgen la tiene reducida a las estampitas, y María fue una mujer muy concreta y con una vida muy larga. María, se dice en el Evangelio que estaba desposada con José cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, y un desposorio en la cultura de Israel nunca era antes de los 15 ni después de los 17. Era una chica de unos, ponele, 17 años. Jesús vive 33, se calcula, o sea que cuando Jesús muere, María es una mujer de 50 años. En una época en la que la expectativa de vida eran los 35, 37. O sea que ser una mujer de 50 años era ser una viejita. Muy grande era María, para su cultura y su lugar. Nunca vi una estampita de María viejita. No. Y cuando uno habla de la fe de María, habla de la fe de María de todos esos años, que además en el final le toca vivir la muerte de su hijo, y de ese hijo, nada menos, y de esa manera, y en manos de las autoridades religiosas de su religión. Entonces, ahí en toda esa vida, que una vez, repito, la reduce a una estampita, hay todo un misterio de un amor, de una fe, de una confianza tan impresionante, tan extraordinario. Y por eso María se convierte en la Iglesia en lo que es María. Y por eso para nosotros los cristianos María es, la Madre de Jesús, la Madre nuestra, el referente de casi todas nuestras oraciones. Pero a veces... Y el paño de lágrimas. Y el paño de lágrimas, sí. Exactamente. Pero a mí me gusta mucho rescatar toda esta dimensión profundamente humana de María, porque si la sacamos de ese contexto y la convertimos nada más que en una estatuita o en una imagen, fácilmente nos vamos para el lado de la superstición o de la cosa que se vacía de contenido y de amor. Claro, porque en realidad uno la aleja un poco de la realidad de uno. Claro. Pero María no sabía lo que venía mañana. Exactamente. Nació su criatura en un lugar que tampoco esperaría, porque esperaba que naciera en su casa, no nació en su casa. Y todo lo que vino después fue un esperar a ver qué pasa. Y entregarse a ese mañana, y realmente con sufrimientos, porque todo fue increyendo, ¿no? Después de que Jesús se va de su lado. Claro. Cada vez fue peor todo y bueno, termina en esa muerte. Por eso se usa tantas veces, la palabra que guardaba estas cosas en su corazón. María es sinónimo de una persona profunda que ante las realidades de la vida guarda las cosas en su corazón. Es todo lo contrario del vivir superficialmente. Es meditar, es escuchar, es ver los acontecimientos y discernir un sentido, es confiar, es como el pueblo de Israel que le iban pasando cosas pero siempre proyectaba hacia adelante la confianza en Dios. María es sinónimo de esa confianza que se realiza concretamente en esa capacidad de guardar en el corazón.
Cuando hablábamos hace un rato de la evasión, del vivir superficialmente, de aquello a lo que nos invita permanentemente la sociedad en la que estamos, eso es lo profundamente alienante y poco cristiano. De alguna forma María es la contracara de todo eso. Es vivir en la confianza, en el silencio, en la seguridad de que todo tiene un sentido, en que si ella se puso en las manos de Dios, Dios se las va a ingeniar para llevar las cosas a buen puerto. Es vivir desde el espíritu, desde el corazón, no tanto desde la cabeza. Sí, uno la mira y la admira, pero somos tan limitados, ¿no? Uh-huh. A veces está en estas circunstancias que, bueno, es fundamentalmente el ponerse y confiar en las manos de Dios en este caso. Pero bueno, serán constituciones también, debe haber mucha gente, muchísima seguramente, que se pone en las manos de Dios y está ahí. Sí, seguro que y sí. Otros nos cuesta mucho más. Aún aclarando que yo creo profundamente en todo lo que leo, pero en todo lo que creo. Yo creo en lo que creo. Pero a la hora a veces, en el momento en que llegan algunas circunstancias, el control parece más intenso. Hay un texto muy interesante cuando María y José lo pierden a Jesús, que se va al templo, sí. Y después, cuando termina todo ese episodio, el evangelista pone que María guardaba las cosas que ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Y guardaba las cosas en su corazón. El guardar las cosas en su corazón es justamente porque no se entiende. No es porque uno las entendió que las guarda en el corazón. Uno muchas veces tiene cosas que guarda que no entiende, y ahí volvemos al tema de la culpa. Lo que no hay que confundir es el no entender con la culpa. Si yo realmente tengo fe, tendría que nada. Yo realmente tengo fe, pero además no entiendo. Además me duele. Además no puedo. No es la fe sinónimo de la ausencia de problemas, de la ausencia de dolor y del entender todo. Sí, es cierto. Y yo también vuelvo al tema de la pobreza. Uno es un pobre. Claro, y uno es frágil. Uno cree como frágil. Sí. No, uno no cree como Superman ni como San Pedro. Y Pedro, justamente, vaya si era frágil. Era frágil. Junto con ese dolorismo que nos enseñaron mal, nos han enseñado mal también la idea de que si vos tenés fe, entonces no te va a pasar nada. Te tenés que bancar todo sin duda. Claro, no. Los seres humanos somos como somos, y en esto empezamos hablando del Papa. Una de las cosas muy lindas que tiene el Papa Francisco es lo cercano que es y cómo se presenta él también como frágil. Y dijo una cosa muy linda la vez pasada: yo soy pecador, soy muy pecador. Y después habló de Pedro y dijo: Pedro era pecador, pero no era corrupto. No es lo mismo ser pecador que corrupto. No es lo mismo ser pecador que estar instalado en el pecado. Y entonces tenemos que preocuparnos cuando nos instalamos en el no poder o en el no querer. Pero querer creer, confiar en Dios, y que después haya muchas cosas que no salen como uno quisiera y que uno sufre y que uno no entiende, eso forma parte de nuestra condición humana.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando un nuevo encuentro de Soplar sobre la herida. La verdad es que es muy lindo poder reflexionar en voz alta sobre estas cosas que a veces suenan un poco profundas y muy así, pero que es la verdad que todos tenemos la capacidad de entenderlas y disfrutarlas. Si querés escucharlo de vuelta, estamos en www.soplarsobrelarida.com, y si estás en Facebook, hacete amigo de Soplar sobre la herida. Sí, es importante, sobre todo estas cosas que uno puede decir al aire, sabiendo que del otro lado hay gente que te escucha y que te entiende en muchas de las cosas que te van pasando, porque en realidad no son cosas extrañas. Por suerte nos parecemos en mucho, todos los que estamos en este mundo. Algunos lo dirán, otros no, pero nos parecemos. Gracias. Los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.